En muchas ocasiones, tanto redes sociales, videos y literatura, se ha escuchado hablar mucho sobre la posición y la salida de la rama principalmente para que se identifique de una forma u otra como tropical, como conífera, etc. Pero, ¿qué tan importante es tomar en cuenta esto a la hora de diseñar nuestros árboles tomando en cuenta su especie o la naturaleza de la misma? Hoy, en mi taller de bonsai, vamos a hablar sobre este tema un poquito más a profundidad para poder entender lo importante de considerar la salida y posición de la rama de acuerdo a la especie que estemos trabajando. Así es que no se despegue, suscríbase a este canal porque ya empezamos. ¿Qué tal amigos, amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai? Hoy vamos a hablar sobre la salida, la posición de la rama de acuerdo a la especie con la que estemos trabajando. ¿Qué tan importante es tomar en consideración esta característica tan pequeña? Pues es muy importante, es muy significativo y nos va a ayudar mucho a poderle dar esa credibilidad o ese plus a la especie que pueda resaltar sus cualidades como el árbol que es, como la especie que estemos trabajando. Y es que lo podemos dividir en dos grandes mundos, los tropicales y las coníferas. Y hay mucha discusión, mucha diferencia de opinión, mucho compartir entre los que nos dedicamos a esto sobre cuando compartimos una fotografía en redes sociales o en algún chat de WhatsApp, etcétera, donde ponemos un árbol que trabajamos. Por ejemplo, un ficus y alguien agarra las ramas y lo trabaja como si fuera una conífera, entonces surge ahí la pregunta o empiezan los comentarios a decirle, bueno, mira, lo trabajaste como una conífera, las ramas no van así, el árbol debe verse más natural, se ve muy estructurado a la escuela japonesa. Y son un montón de cosas que se dicen de buena fe la mayoría de las veces con el único propósito de aconsejar a la persona para que cambie un poco esa forma que tiene el árbol porque no va de acuerdo a su comportamiento en la naturaleza. Recuerden que cuando hacemos bonsai siempre trabajamos de alguna forma respetando el crecimiento normal del árbol para poderle dar esa sensación de un árbol real. Pero bueno, a veces resulta un poco complicado, empiezan las discusiones, empiezan las diferencias de opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero mostrarles este árbol hoy, que bueno, lo bajé justamente del techo hoy temprano acá en casa, que estaba haciendo un poco de limpieza, un poco de acomodos, y me encontré este guachipelín y me inspiró para hacer un video y también por una serie de comentarios que vi en redes sociales hace unos días con un ejemplo similar al que les estoy comentando. Yo quiero que ustedes vean, bueno, no solamente que está floreando y que se ve precioso mi guachipelín, que estoy súper orgulloso de él, pero también tenga en consideración que este árbol yo nunca lo he alambrado. Este árbol lo compré tal cual, simplemente lo que hice fue podarlo y usted note el crecimiento. Vea el crecimiento de las ramas de este árbol, es totalmente vertical, es hacia arriba. Si usted ve un guachipelín en la naturaleza o sembrado en un parque, en algún lado, usted verá este mismo comportamiento. Hacen un poco de movimiento a nivel de tronco, a nivel de línea central del tronco, pero las ramas siempre tienen, yo creo que aquí se ve muy bien el ejemplo, este crecimiento ascendente. Esto es la característica principal, inequívoca, de que es un árbol tropical. Aparte que la especie se conoce y todo lo demás, pero su crecimiento es vertical, no va hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Su crecimiento va, conforme va agarrando peso la rama se va abriendo, pero el nacimiento principal, esta sección de acá, es lo que nos da a nosotros esa, ¿cómo decir? Esa sensación de un árbol tropical, justamente. Contrario, ahorita vamos a ver otros ejemplos de nacimientos diferentes de las ramas, donde por su estructura, por su especie, por la, no sé, por el lugar en el que se desarrollan, etcétera, etcétera, la salida de la rama tiene una forma distinta. Pero en este caso y en la mayoría, por no decir todos los árboles o todas las especies tropicales, su crecimiento es vertical. Y yo tengo acá una amiga que hoy está acompañando acá el video. Vean la belleza de floración que tiene esta azalia.
Su crecimiento, si usted pone atención y si tuviera la oportunidad de ver dentro del nacimiento de las ramas de esta azalia, también es hacia arriba, es vertical o es inclinado. Pero si aquí está el tronco, este es el tronco, la rama, lo que se desprende es así. No al contrario, su crecimiento es así y ya acá empieza a derivarse la ramificación y empezar a poder crear estructura. ¿Quiere decir que todos los árboles nosotros tenemos que crearlos así como en abanico? No, no necesariamente. Pero la salida, el nacimiento de la rama sí debe tener esta posición porque naturalmente así lo hace. Veamos otro ejemplo. Yo tengo acá este hermoso jaboticaba que probablemente usted lo recordará del video de Bonsai Naturalista, que este árbol no lo he alambrado, simplemente he trabajado a punta de poda su ramificación y usted verá, y me imagino que está notando que el crecimiento de este árbol es exacto, vertical. Las ramas no han sido alambradas, el árbol no ha sido modelado ni con alambre, ni con nada similar. Simple y sencillamente ha recibido tijera, poda. Y note el crecimiento del árbol, muy natural, muy propio de su especie, muy propio de la familia en la que pertenece el jaboticaba. Entonces note que su crecimiento es así. De hecho, si prestamos un poco atención, creo que ahí se alcanza a ver bien, su ramificación tiende a ir hacia arriba. En este caso no es lineal como el huachipelín, no es una salida totalmente recta, sino que tiende a hacer cierto movimiento y conforme la rama va creando peso se va abriendo, va cayendo, pero siempre su nacimiento es hacia arriba, es ascendente. Vean, como les digo, este árbol ha crecido libre, no ha recibido alambre, no ha recibido tensores, simple y sencillamente se ha dejado crecer, se ha podado, se ha dejado crecer, se ha podado, etcétera, etcétera, etcétera. Hace unos días que lo bajé del techo también, simplemente le di una recortadita a los brotes para que entre un poco más de luz y eso es todo. Y usted puede ver cómo está creciendo totalmente libre, natural, salvaje, póngale el calificativo que usted quiera, pero el árbol, este es su crecimiento natural, propio de ¿qué? De su especie. Así es. Ahora, renuevo la pregunta que hice hace un momento. ¿Tenemos que diseñar todos los árboles así? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque su crecimiento es así, lo podemos respetar, lo podemos hacer y se logran cosas bonitas, se logran cosas agradables. Se logra movimiento, pero la salida, repito, siempre tiene que ser vertical. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en este caso el árbol yo no le toqué, estas ramas gruesas estaban así cuando lo saqué, pero el árbol se cultivó hace muchos años en tierra y bueno, hoy tenemos este tronco acá, pero toda la ramificación yo la hice de cero y nunca se ha alambrado. Entonces vea cómo se desarrolla el árbol. Veamos un ejemplo más con árboles tropicales para que usted vea las formas que se pueden hacer también con este tipo de especies tropicales, respetando siempre la salida de la rama. Pongamos atención al siguiente ejemplo. Este otro ejemplo que yo tengo acá es un Ligustrum vulgare. Acá en Costa Rica le decimos olivo de cerca, pero es un Ligustrum vulgare para las personas que me ven en otras latitudes puedan identificar bien la especie. Ligustrum vulgare. Árbol tropical, no hay duda. Su crecimiento, igual que el huachipelín, igual que el jaboticaba que mostré hace un momento, su crecimiento es vertical. Su crecimiento, la salida de la rama, la primera salida de la rama del tronco va para arriba. Pero ¿qué sucede? Yo puedo modificar un poco ese crecimiento y hacer este tipo de diseños con árboles tropicales completamente válido, no hay problema. Pero, ojo al nacimiento de las ramas. Ahí se alcanza a ver, la primera salida, la primera posición, el primer movimiento que hace la rama es hacia arriba y luego ya puedo bajarlo y puedo irlo acomodando. Si yo del tronco desprendo una rama, sale y empieza a bajar y hacer movimiento como están haciendo estas, no hay problema porque su salida es hacia arriba, es vertical. ¿Qué da la sensación? Bueno, igual, un árbol, sus ramas han crecido, sus ramas han madurado y con el peso han ido bajando. ¿Ok? Pero su crecimiento subió vertical, ¿sí? Y fueron abriendo, ganando espacio y fueron cayendo y fueron creando la copa que podemos ver en ficus, en jaboticabas, en bugambilias, en ligustrum, en azaleas
en cualquier especie tropical, es súper importante respetar esta salida. ¿Por qué? Porque si lo hacemos al contrario, si la salida va directamente hacia abajo, si yo tengo el tronco acá y la rama nace justamente así, estamos tratando con una conífera, no un árbol tropical. La conífera, su composición, su ramificación se comporta de una manera distinta. Si yo hago una conífera con la salida hacia arriba y empiezo a abrirla y hacer esto, estoy creando un árbol tropical con un árbol, con una especie que no es tropical, que su comportamiento, su desarrollo, su ramificación naturalmente no se comporta de esa manera. Igual, las ramas salen y el peso con los años las hacen hacer esto y luego vuelven a subir, vuelven a crear vida. Obviamente se levantan, pero la salida de la rama, de donde sale el tronco, yo estoy acá, este es el tronco, la salida de rama va para abajo y luego ella vuelve a subir, o puede hacer esto y vuelve a subir otra vez. Justamente eso es una conífera. Por eso es que tenemos que tomar siempre en consideración el trabajo que vayamos a hacer en diseño con la especie que estemos trabajando. Voy a mostrarles un último ejemplo. Y aquí tengo el último ejemplo del día de hoy, un junípero prostrata que he trabajado ya en varias ocasiones. Es una conífera, es un junípero, y su nacimiento, su ramificación, su estructura es totalmente diferente a un árbol tropical. Aunque estamos, obviamente, yo estoy acá en Costa Rica, es un país tropical, etcétera, 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 su comportamiento a nivel de ramificación es completamente diferente. En algunos casos, en algunas especies como el junípero San José, que acá se le conoce como ciprés rastrero, su comportamiento, su crecimiento es rastrero justamente. Él tiende a elevarse un poco, no sé, unos 80, 60 centímetros del suelo y después se empieza a expandir. Sus ramas no hacen esto, sus ramas se extienden y con el peso empiezan a hacer esto. Justamente ese comportamiento se ve en muchas especies de juníperos y de pinos a lo largo del mundo prácticamente, donde los grandes pinos, si usted en su localidad consigue pinos o ve juníperos, cipreses grandes, usted va a ver que las ramas van hacia abajo, las ramas caen, sobre todo las bajas, las más grandes, las más pesadas, caen, hacen esto y vuelven a subirse. Conforme van subiendo, obviamente se va acercando hacia el ápice, las ramas van teniendo un crecimiento obviamente vertical porque son ramas más jóvenes que no tienen tanta longitud, que no tienen tanto peso. Pero si el árbol sigue creciendo, esas ramas que están así con el peso, con el crecimiento, con los años van a seguir haciendo esto. Y justamente ese es el comportamiento de un junípero. Si vemos el caso de un ficus, si vemos el caso de un jaboticaba, si vemos el caso de un árbol tropical, las ramas seguirán creciendo, pero van a llegar a un punto en que van a llegar a ser así o van a llegar a ser así y el resto de ramas van a seguirse levantando. Su comportamiento es diferente. La forma en cómo posicionamos las ramas nos va a resaltar las características naturales de la especie o al contrario va a chocar. Vamos a ver un árbol tropical con una salida de rama de un junípero y va a haber algo como que no. Ojo, el árbol se puede ver muy bonito, se puede ver bello el diseño, pero siempre va a haber algo como que no calza, como que no hace clic, como que no termina de engranar en la composición que estamos viendo con la especie y tal. Entonces son cosas que tenemos que tener en consideración. Y yo quiero mostrarles acá para que usted pueda ver la salida de esta rama, por ejemplo, que se le dio al árbol. A ver, ahí se ve. Note el nacimiento, directo de una vez va hacia abajo. Obviamente tiene mucho movimiento ya alrededor, pero su primer movimiento va hacia abajo. Lo mismo podemos apreciar en las ramas de aquí atrás. Usted puede ver nacimiento hacia abajo, ahí se ve mejor. Nacimiento hacia abajo. La rama baja y luego vuelve a subir y tenemos acá el follaje. Obviamente el árbol está vivo, el árbol está creciendo, el árbol tiene vida, es normal. No la rama completamente caída, una rama completamente caída es una rama muerta. Una rama caída y un poquito levantado, acá es una rama con vigor, peso, carácter, madurez, características propias de la especie, pero levanta. Pero la salida de mi rama cumple o va de acuerdo a la especie que estoy trabajando. Junípero para acá, tropical para arriba. Vea, es una
característica, es una cuestión a tomar en cuenta muy sencilla, muy simple, pero que nos va a tener ese detalle, ese plus que va a hacer que el árbol sea todavía más creíble. Importante para tenerlo siempre en consideración en nuestras composiciones, para llevar siempre nuestros árboles poco a poco a un mejor nivel y desarrollando este hermoso arte del bonsái. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, por favor, háganmelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsái, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.